Ok, definitivamente este mensaje es tan importantísimo y tan relevante que cuando concluí el domingo pasado compartir sobre el perdón, ah, en definitiva, el perdón de pecados es algo que verdaderamente es tan potente y tan poderoso que nos causa la más grande liberación y, y nuestra paz, que es fundamental. Entonces voy a hacer una pequeña oración por el tremendo impacto que realmente debe producir el entender. Eh, Porque vamos a exponer en este tópico de lo mismo sobre el perdón, es lo imperdonable, el perdón que es imperdonable ante los ojos de Dios. Entonces voy a hacer una pequeña oración. Padre eterno, Dios de toda gracia y misericordia, por el amor de Cristo te pedimos que escribas en nuestras mentes y nuestros corazones tu gloriosa y santa palabra y que afecte completamente nuestras vidas. Señor, sabemos que es por tu gracia, por tu don inmerecido, que todo velo tú lo discurres y podemos entender en nuestro corazón que tu amor sobrepasa todo entendimiento y que tu gracia, que por nosotros mismos es inalcanzable, solamente por tu gracia somos alcanzados por ti. Te damos las gracias por el perdón de nuestros pecados y por la liberación de nuestras almas a través del derramamiento de tu preciosa sangre. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas por el amor de Cristo. Amén. Ok, vamos a enfocarnos en Lucas. Voy a leer Lucas. No, es Marcos capítulo 3 desde el 20 al 30. Ok, vamos a prestarle la debida atención. Luego a una casa, llega a una casa y de nuevo se agolpa una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan. Y oyéndolo sus familiares salieron para echar mano de él, pues decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene a Belzebul, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. Y llamándolos junto a sí, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino fuera dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa fuera dividida contra sí misma, tal casa no podrá permanecer. Y si Satanás se levantó contra sí mismo y fue dividido, no puede estar en pie, sino que tiene fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al fuerte, entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todo les será perdonado a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cuantas blasfemen, pero cualquiera que blasfemara contra el Espíritu Santo no podrá jamás no tiene jamás liberación, sino que es reo de un pecado eterno. Dijo esto porque decían, tiene un espíritu inmundo. Ok, definitivamente hablar del perdón es la manera en que
se liberan muchísimas cosas en nuestras vidas. Así que se trata de el perdón de Dios hacia nosotros, y de ahí es donde el Señor determina que entre unos para con nosotros debemos de perdonarnos, para que haya paz entre nosotros y pues no estemos divididos, porque realmente todo lo que concierne a la obra del Señor es para reconciliación, para paz, para comunión, para que se desate el amor y entonces estemos pues realmente libres de pecado. Así que evidentemente tenemos que disertar sobre esto. Ayer precisamente reflexionando sobre qué compartir sobre esto, quiero leer esto que el Señor puso en mi corazón, y al leerlo pues vamos a comprender realmente la importancia de este mensaje. El Hijo cargó con la maldición de los hombres, de tal manera que se convirtió en maldición. Por eso tomó el papel o la función de que todo lo nuestro es depositado en Él. Esa vida de Él fue desechada por todos nosotros, y Él nos tomó a nosotros, los pecadores, para que nuestra vida también sea desechada por Dios, de tal manera que ese es el hombre viejo que Dios quiso desechar de nosotros, porque es el hombre pecador que no tiene derecho de entrar al reino de los cielos. Con Cristo también nosotros fuimos crucificados como pecadores. Es que somos dignos de muerte. Merecemos morir a los pecados y a nuestro ego o yo pecador. Así que con Cristo morimos. Ahí es donde debe de terminar nuestro viejo hombre, que causa todos los males que se suceden en este mundo. Ese es el significado de su muerte. Así que todo pecado que cometemos contra él, Hijo de Dios, Hijo del hombre, nos es perdonado. Pero todo aquel que peca contra el Espíritu Santo de Dios, que está dentro del Hijo, que es el Espíritu del Padre, no le será perdonado y será reo de pecado eterno, como lo dicen las Escrituras. Las personas más oscuras que están en densas tinieblas son las que blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios, como lo dice Lucas 3, del 20 al 30, que es lo que precisamente leímos. Entonces, es importantísimo reconocer que el pecado no es quitado por el perdón, sino por el derramamiento de sangre. El perdón nos quita la culpa, pero la sangre derramada nos libera, como lo dice Hebreos 9:22. De ahí es donde Cristo es nuestra paz. Dios vino a hacer la paz con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a leer también para que tengamos una clara reflexión sobre lo que estamos diciendo. Aquí dice en la Biblia textual, que es la que yo estoy usando: el pecado no puede ser deshecho por el perdón, ha de ser pagado por derramamiento de sangre. Hebreos 9:22, para que lo lean.
Lo busquen en su Biblia. Por tanto, una vez cancelado el pecado, el perdón actúa en la liberación de la culpabilidad del pecador. El acto del perdón es esencialmente el medio de quitar y alejar del pecador la culpa resultante del pecado. Por tanto, el perdón de pecados ha de entenderse literalmente como el perdón de culpas. Entonces, entonces, el énfasis de todo lo que tenemos que compartir ahora en este momento es el pecado imperdonable. ¿Qué es lo que sucede realmente con el hombre que se hace enemigo de la cruz de Cristo? Porque realmente la cruz de Cristo es que discurre el velo de Dios para que Dios pueda ser revelado. Por eso es que después vamos a compartir unas citas, pero hablemos de lo que es el pecado de culpa, donde no hay perdón y donde la ofensa es en gran manera tan grande que no puede ser perdonado, porque es completamente la negación al obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo de Dios, como lo dijo el Señor, es blasfemar contra Él, es difamar, es cometer infamia. Como decíamos, estos son los que se convierten en los enemigos del Evangelio y de la palabra de Dios. Así que todo esto viene en consecuencia, sigue en consecuencia de lo que sucede, es apostatar. Apostatar es hacer mentiroso a Dios, negar la eficacia de la verdad, trabajar para hacer ineficaz el mensaje del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que voy a considerar esta palabra que está escrita en la carta del apóstol Juan, capítulo 5, y es desde el 6 hasta el 12. Y esto es exactamente lo que estuve compartiendo relacionado con que el Señor nos libera de nuestra oscuridad para trasladarnos al reino de su luz. Y todo esto por medio de la fe. Y la fe, ¿en quién la ponemos? En la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vino a derramar su vida por la causa de nuestra necesidad de ser liberados de pecados, de perdón, de culpas. Y este fue el procedimiento pues que Dios hizo. Así que dice la palabra, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en él. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida
está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que todo esto está relacionado con el testimonio del mismo Espíritu Santo del Señor que ha venido a morar en nosotros porque hemos creído en su nombre. Así que la intimidad, la unidad de Elohim, porque Elohim es Dios, dioses, está refiriéndose al Padre y al Hijo. ¿Ves? Dios es singular y Dios es plural. Singular significa uno. Como el Señor mismo dijo, yo y mi Padre, uno somos. Y plural es el testimonio que da el Padre hacia el Hijo y el testimonio que da el Hijo para con el Padre. Y cuando nosotros creemos y recibimos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, estamos recibiendo el testimonio de Dios. Y la verdad nos es revelada. Porque Él es la verdad, como decíamos, la imagen del Dios invisible. Y nuestro Padre, pues, es la semejanza que viene siendo la esencia en sí de lo que es el Hijo. Así que este es el misterio de la deidad que cuando reconocemos que solamente la verdad nos hace libres, entonces podemos entrar al gozo del Señor, porque es el testimonio de Dios. Es el Espíritu mismo del Señor que nos es dado en nuestros corazones para que tengamos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿Ves? Así que en esto pues concluimos el pecado imperdonable. ¿Cuál es? Blasfemar y negar y apostatar, difamar y cometer una gran infamia de pecar contra los caminos santos de nuestro Señor. Entonces es todo lo que quería compartir. Dios les bendiga. Yo creo que ya concluimos porque tenemos que ser precisos y breves. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.